ve los videos? ¿Alguien de los que están acá ven los videos? Yo, profe, estaba viendo desde ayer cómo se ha dado. Qué bueno, Matías, porque la verdad que yo pensaba que nadie los veía. No, profe, son muy útiles los videos, la verdad. Bueno, Y lo que están, se te corta, Matías. Escribilo, por favor, porque no tenés un buen audio. Parece que hablas dentro de un tarro y que hablas desde Venus. Bien. Bueno, sí, me alegro mucho porque yo la verdad que era reacio porque pensaba que nadie los veía, pero si lo ven, le metamos nomás. Buenísimo. Estoy viendo los de trigonometría, dice uno. Qué bien. Don Benjamín. Bien, Benjamín. Perfecto. Vamos a compartir el enunciado, el trabajo práctico. Habíamos hecho varios. ¿me escucha, profe? Ahora es un poco, ¿sí? Le decía que el trabajo, que los videos adicionales en la plataforma también son muy buenos, son muy útiles. Esos sí son muy buenos. Yo la verdad es que solamente desconfío de los que yo hago, pero los videos que han puesto los organizadores del cursillo de ingreso son muy buenos. Hay temas que están muy bien tratados, por supuesto por gente mucha más profesional que yo. Yo soy un buen profesor, pero en vivo y en directo. En la parte de informática se me va un poco la fuerza, la calidad. Bueno. Vamos a hacer el 21, ¿sí? Fíjense qué dice el 21. Determine el valor, ¿lo están pudiendo ver? Determine el valor de la constante k en la ecuación cuadrática, de modo que la gráfica tenga su vértice en el eje de las abscisas. En el eje de las abscisas es equivalente a decir en el eje OX. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que, para que esté en el eje de las OX, el vértice HK, este K es diferente al K de la constante, ¿no? Yo lo voy a hacer así para que vean que es diferente. Este K tiene que ser igual a 0. Si este K es igual a 0, significa que el vértice está sobre el eje de las X. ¿Alguna duda de eso? Vamos a hacer un esquema. Si está así, quiere decir que el vértice H0. Ahora, para que eso sea, para que esa situación sea, también se da se puede encarar por otro lado. Podemos completar cuadrados y encontrar el valor de la ordenada del vértice. O podemos armar para que el vértice esté sobre el eje de las X, es una raíz doble. Y para que haya una raíz doble, la condición es que el discriminante sea igual a 0. Y el discriminante era b cuadrado menos 4ac igual a 0. Haciendo esa situación, esa estrategia, en esta ecuación nos queda menos 5 al cuadrado menos 4 por 4 por k igual a 0. Y entonces ahora nos queda 16k igual a 25, a menos 25, no, a 25 positivo, y k es
25 sobre 16. Con ese K tendría que salir la coordenada del eje de las Y del vértice igual a 0. Eso completando cuadrado, al salir 0 para ese valor. Hagamos la segunda estrategia, la voy a hacer con otro color. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a completar cuadrados, ¿sí? Nos queda 4 que multiplica a x cuadrado menos 5 cuartos x y más k sobre 4 igual a 0. Entonces nos queda 4 x cuadrado menos 5 cuartos de x, b sería menos 5 cuartos. En consecuencia, 2b, perdón, este es 2b. En consecuencia, b es igual a menos 5 octavos. Y b al cuadrado es igual a 25/64. Entonces ahora más 25 sobre 64 menos 25 sobre 64 más k sobre 4. Esto es trinomio cuadrado perfecto. Cuando hacemos la reducción a binomio al cuadrado, nos va a dar h. Y esto, o sea, k sobre 4 menos 25 sobre 64, si nos da 0, la coordenada del vértice va a ser 0. Entonces, k sobre 4 igual a 25 sobre 64 y k es igual a 25 por 4 sobre 64. La cuarta de 4 es 1, la cuarta de esto es, creo que es 26. A ver, vamos a correr un poco. No vamos a correr nada, porque si corro, no se corre lo escrito. Está de 1 y 24, 16. Ahí está, de 16. Entonces K es igual a 25 sobre 16. Igual que en el otro caso. ¿Se entendió? Los dos métodos son válidos. Eso es lo importante de este ejercicio. La profe, yo no entendí. Contame quién Sí, no. no. ¿Cómo despejar K? Primero, con la primera fórmula. ¿En azul? Sí, Bueno, ¿te acordás que habíamos dicho que para que exista una raíz doble, x1 sea igual a x2, que es este caso, sí, en donde está el gráfico, aquí x1 es igual a x2. Entonces, para eso el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser igual a 0. Eso era b cuadrado menos 4ac. Yo sí. con otro color te voy a contar de nuestra ecuación. Esto es a, menos 5 es b y k es c. Sí, sí. Sí, Entonces lo reconozco. armo, esto es de Bhaskara, viene, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí. armo esto y lo igualo a 0. Esto es lo mismo que b cuadrado menos 4ac igual a 0. Sí, Y de ahí me queda una ecuación en k. El k que está acá en la ecuación. sí. Y entonces saco el valor de k, que hace 0 ese discriminante,
y hace que la curva, la parábola esta se mueva hasta que queda tangente al eje de las X, que es la situación en que el vértice tiene la ordenada igual a 0. Y eso significa que el vértice está sobre el eje de las abscisas, o sea, el eje OX. Esa es una estrategia. La otra estrategia es completar cuadrados. Pero, ¿te acordás que decíamos que cuando completamos cuadrado y poníamos la fórmula de la parábola, la poníamos en forma canónica, nos quedaba I menos K, y este K es la coordenada del eje de las Y, era igual a A por X menos H al cuadrado. Donde H y K son las coordenadas del vértice. Entonces, para que el vértice esté sobre el eje de las X, este valor tiene que ser igual a 0. Y ese valor es el que queda acá cuando completamos el cuadrado de las X. Entonces eso lo igualo a 0 aquí y despejo el valor de K minúscula y me da lo mismo que en el otro. Ahora, ya. bien. El tema es entender que hay dos métodos y obtenemos el mismo valor por cualquiera de los dos métodos porque los dos métodos son válidos. Ya. Prefiero el primer método, que se lo ve más Por fácil. cualquiera de los dos. Mientras salga bien, cualquiera de los dos. Yo le enseño los dos porque es importante tener cultura matemática. Determine el conjunto de los valores de K en la ecuación, hay otra ecuación, de modo que la gráfica de la función no corte el eje de las abscisas. Para que no corte el eje de las abscisas, primero y principal, nosotros tenemos que entender que A es igual a 1, B es igual a menos 2 y C es igual a K menos 5. Esto para Bhaskara. Si A es positivo, la parábola se abre hacia arriba y los ejes tienen que quedar abajo de tal manera que no corte los ejes de las X. Esto no nos va a dar un solo valor, nos va a dar un intervalo de valores para acá, de tal manera que la parábola no toque el eje de las X. Entonces, su vértice esté por encima del eje de las X. Si está justo del eje de las X, va a ser el extremo de ese intervalo y va a tener que ser así. Hay un número z infinito. Así nos va a dar el valor de K. O tal vez negativo, no sé, pero donde esté el límite no va a estar incluido ese límite porque con ese límite se va a hacer 0 y ahí sí va a tocar el eje de las X. ¿Sí? Eso es lo que yo preveo del problema. Eso me ayuda a ubicarme. Entonces, si empleamos la estrategia de Bhaskara, lo que nosotros tenemos que hacer es que el discriminante sea negativo para que no existan soluciones reales cuando hablamos de intersectar la curva con el eje de las X. Entonces nos queda la ecuación del polinomio en segundo grado igual a 0. Hacemos Bhaskara y el discriminante tiene que salir negativo, cosa que no haya una solución real, porque les va a quedar una raíz negativa. Veamos entonces qué es b cuadrado menos 4ac. B cuadrado es menos 2 al cuadrado, es 4. Menos, este es el discriminante. Menos 4 por A y por C, que es K menos 5. Y esto tiene que quedar menor que 0. Y entonces desarrollamos esto. 4 menos 4K más 20 menor que 0. Entonces nos queda menos 4K
menor y nos queda 24 y lo pasamos como menos 24. Podemos dar vuelta la ecuación, o sea, pasamos el menos 4K a la derecha y el menos 24 a la izquierda, o podemos multiplicar todo por menos 1, el resultado va a ser igual, y nos va a quedar 4K mayor que 24. Entonces K es mayor que 24 sobre 4 y K termina siendo, ¿dónde está? Acá está, mayor que 6. Si K es igual a 6, el discriminante se hace 0. Que sea mayor que 6 quiere decir que K pertenece a 6 infinito. Tal como habíamos previsto, un número hasta el infinito. Si K es igual a 6, el discriminante se hace 0 y la curva toca tangencialmente el eje de las X, las dos raíces son reales, y entonces no se cumple la condición de la consigna del problema 22. Dice que la gráfica de la función no corte al eje de las abscisas. Entonces, si es un número 6,1, o 7 o 1.000.000, la curva está por encima y no va a cubrir. No lo va a tocar. ¿Se entendió? Sí, disculpe, profe, me estaba copiando. Bien. Bueno, ahí por lo menos uno entiende. Vamos a llenar este gráfico del problema 23. Tenemos los tres coeficientes. El A multiplica a x al cuadrado, el B a x a la 1 y el C x a la 0. X a la 0 es igual a 1. El término independiente. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Y aquí tenemos el tipo de raíces. Un punto, dos puntos, ningún punto. Las raíces son los puntos en que corta al eje de las X. Bueno, veamos la primera línea. Le vamos a poner nombre para que ustedes vean a qué me refiero, ¿sí? Vamos a hacer la primera línea. B cuadrado es menos 7 al cuadrado. Menos 7 al cuadrado da 49 positivo. Menos 4 por A, o sea, 4 por 1 y por 6, 24. Eso es mayor que 0. Ni siquiera hago la cuenta. El 49 es mayor que 24, entonces es mayor que 0. Tipo de raíces reales. Un punto, dos puntos. Dos puntos. Hagamos el 3. B cuadrado es 4 por 2, 8. Menos 4 por A por C. 4 por menos 2 es menos 8. Por menos 1 más 8. El signo menos que está dibujado en 8 menos 8 corresponde al menos de la fórmula. Tanto A como C son negativos, al multiplicarse A con C es positivo. Y por el 4 sigue siendo positivo y queda el signo menos de la fórmula. Y da 0. ¿Qué significa eso? Que las raíces son reales. Pero es un solo punto. Porque x1 es igual a x2. Esto no es una X, sino una marca. La vamos a cambiar para que no se confunda con X. Vamos a poner un tilde. ¿Se entiende?
Así se hace este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sería eso de un punto, 2 puntos, ningún punto? No entiendo bien. Cuando el discriminante da 0, Sí. como este caso, quiere decir que la curva es tangente al eje de las X, y entonces X1 es igual a X2. Las dos raíces dan el mismo punto, da un solo punto. En cambio acá X1 es distinto de X2 porque estamos en el caso de que la curva corta al eje de las X en 2 puntos, X1 y X2. Y uno de estos casos es el tercero, que la curva no toca, y entonces acá el discriminante era mayor que 0, acá el discriminante es igual a 0, y acá es el discriminante menor que 0. Esto es para que al ejercitarlo de esta manera lo entiendan bien. Esa es la idea. Entiendan todas las implicancias que tiene una simple formulita. Bueno, aquí es el camino de vuelta. Antes teníamos una ecuación, una expresión matemática, y nos daba, buscábamos la curva. Y ahora es al revés. Ahora tenemos la curva y buscamos la ecuación matemática. Fíjense. Me es difícil encontrar las raíces. ¿Qué valor es este? ¿Qué valor es este? Está difícil en la gráfica, ¿no es cierto? Pero acá yo sé que corta en 3. En i igual a 3, corta el eje de las i. Y además, el vértice tiene coordenadas -2, 7. Y pasa por este punto que vamos a llamar A. Los otros dos, la gráfica no me da un valor preciso, es muy difícil de determinar, entonces no confío en ese dato. La pongo en la ecuación en su forma general y me va a quedar con 3 incógnitas. La ecuación es i menos k igual a a por x menos h al cuadrado. Pero resulta que acá en el vértice tengo h y k. Entonces me queda i menos 7 igual a por x más 2 al cuadrado. Ahora, esta ecuación la hacemos pasar por el punto A. Entonces, el i del A es 3. 3 menos 7. Y el x del punto A mayúscula es menos 2 más 2 al cuadrado. Bueno, ahí está la ecuación, pero no puedo sacar el valor de A, porque esto me da 0. A ver, no, perdón. Estoy haciendo macanas. El x es 0. La coordenada del punto A es 0 más 2 al cuadrado. Entonces me queda 3 menos 7 menos 4. Igual a A por 2 al cuadrado, 4. Entonces A es igual a menos 1. Es lógico que ese valor de A me dé negativo porque la curva se abre hacia abajo. Equivalente a negativo. Carita triste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda i menos 7 igual a menos 1 que multiplica
a x más 2 al cuadrado. Ahí está en forma canónica y ahí sí describe todo y no hemos usado los valores de las raíces. ¿Por qué? Porque en el gráfico no está preciso, o sea, no es un número entero. ¿Qué fracción será entre menos 4 y menos 5? ¿Será menos 4,8, menos 4,75, menos 4,72, menos 4,795? ¿Qué será? Profe, Sí, para que A quede así como -1 ha pasado el -4 dividiéndolo, ¿verdad? exacto. El 4 positivo lo he pasado dividiendo para el lado de la izquierda. Y he dado vuelta Esto la quería cosa. saber porque estaba confundiendo. Sí, sí. Entonces ustedes pregunten. Hay dos posibilidades, que yo haya metido la pata o que al ahorrarme pasos para tratar de ir rápido, ustedes se pierden y no la entienden bien a la jugada. Pero si me piden, yo lo explico y ahí se pasa algo. O ustedes entienden o yo corrijo. ¿Sí? Bueno, veamos la B, el azul. Ahí las raíces son claras. Tenemos una raíz que corta en -1 y otra que corta en +4. Y además, no sabemos acá este punto cuál es, no tiene precisión. Pero x1 y x2 están bien. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo puedo decir, el vértice tampoco está claro. Lo único que está claro del vértice es que la X, la H, no sabemos cuál es. Puede ser 1,5, 1,4, no sabemos. Todavía, pero ya lo vamos a saber. Y el K es -2. Ahora, ¿cómo sé la H? Bueno, si tenemos X1 y X2, H es igual a X1 más X2 sobre 2. Es la semisuma. Y esto es igual a -1 más 4 sobre 2. Y esto me da 3 medios, igual a 1,5. Ya tengo entonces que el vértice es 1,5 y -2. Y ya estoy en el mismo caso anterior. Pero, como tengo las raíces, yo al polinomio en X puedo decir que lo pongo factoriado. O sea, A que multiplica a X menos X1 por X menos X2. Y este A tiene que ser positivo porque se abre hacia arriba. O puedo usar, la alternativa es I menos K igual a A por X menos H al cuadrado. En los dos casos, la incógnita es A. Como esto ya lo usamos en el ejercicio A, vamos a usar la estrategia de polinomio. La función en X es un polinomio de segundo grado que se puede factorizar así en sus raíces. Entonces pongo A, X más 1 por X menos 4. Multiplico esto. Y entonces me queda A X cuadrado más X menos 4X menos 4. Entonces me queda, voy a seguir con otro color acá arriba, me queda f de x igual a A que multiplica a X cuadrado menos 3X menos 4. Entonces, lo hago pasar por el vértice. El vértice es I
es menos 2. Igual a A por H es 3 medios. Al cuadrado, 9 cuartos. Menos 3 por 3 medios. Y menos 4. Entonces queda menos 2 igual a 9 cuartos. Acá nos queda menos 9 medios y menos 4. Resolvemos esta suma de fracciones. 9, ponemos como denominador común el 4, 9 menos 18 menos 16. Y esto me da menos 9 menos 16 menos 25 cuartos. Y esto es A. Perdón, eso, menos 25 cuartos es, ay, no me queda lugar para hacerlo. Nos queda, esto es un cálculo auxiliar, ¿no? Entonces nos queda menos 2 igual a A por menos 25 cuartos. Yo paso el 4 multiplicando a la derecha y me queda A igual a 8 sobre 25. Y ese es el valor positivo. Entonces la ecuación pasa a ser f de x igual a 8 sobre 25 por x cuadrado menos 3x menos 4. O, si la ponemos canónica, nos queda y menos menos 2 igual a 8 sobre 25 por x menos x. ¿Cuánto mide h? Es menos 3 medios. Más 5. ¿Por qué más 5? X menos 3 medios al cuadrado. ¿Se entiende o no? Este era si le había dicho 1,5. Parece que se ha cortado el internet justo ahí. Ah, bien. Bueno, esta ecuación canónica que está acá abajo tiene el K es menos 2. Entonces se convierte en I más 2. Y el H es 3 medios positivo. Entonces X menos 3 medios. El 1,5 elevado al cuadrado. Si yo desarrollo esto, me da igual a esto. ¿Está bien? Y si ponen cualquiera de estas dos ecuaciones en GeoGebra, les va a dar esta curva. Esa sería la manera de comprobar que lo que hemos hecho analíticamente está bien. Si nosotros calculamos mal alguno de estos valores y lo ponemos en GeoGebra, no nos va a dar la misma curva. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, le agradecería si me da tiempo copiarlo. Ya estoy en lo último. Perfecto. Te doy tiempo porque justo lo estaba por borrar. Mirá que a tiempo hablaste. Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a ver conceptualmente el problema 25. No lo voy a resolver, pero les voy a explicar qué pasa. Para eso voy a compartir el GeoGebra.
Fíjense el ejercicio. ¿Están viendo GeoGebra? El ejercicio Sí. 25. Ustedes tienen una parábola que la ponemos tal como dice el enunciado. Y igual a x al cuadrado menos 4. Ahí está la parábola. Y hay una recta que es y igual a x menos 2. Ahí está. Si yo intersecto estas dos curvas, fíjense, uso la herramienta de intersección, toco la recta, toco la parábola y me da 2 puntos, A y B. ¿Cuáles son los X de A y B? Es 2, ya lo señalo, es 2 y menos 1. Esas son las raíces que da cuando yo intersecto la recta con la parábola. Cuando yo lo hago matemáticamente, hago lo siguiente. Intersecto la parábola con la recta. X menos 2. Y al hacer eso, puedo hacer igualación, ¿sí? Entonces me queda x cuadrado menos 4 igual a x menos 2. Porque los y son iguales, y ahí me queda una ecuación cuadrática, lo cual es totalmente lógico porque este sistema de ecuaciones nos tiene que dar 2 puntos. Entonces me va a dar 2x y a cada x le va a corresponder un y ahí están los 2 puntos A y B. Entonces, cuando yo hago eso, puedo ponerlo todo así, el menos 2 pasa como más 2, me queda menos 2 acá, igual a 0, y aplico Bhaskara acá, y me tiene que dar las dos raíces estas, 2 y menos 1. Entonces aplico Bhaskara y me queda 1 más menos raíz de 1 menos 4ac, o sea, más 8. Y sobre 2. Esto es 1 más menos 3 sobre 2. Entonces x1 con el signo menos nos da 1 menos 3 es menos 2 sobre 2 menos 1. Y x2 con el signo más nos da 1 más 3, 4 sobre 2, 2. Exactamente como las raíces de acá y de acá. O sea, nos da el x1 y el x2. Ahora, cuando yo hago esta ecuación, o sea, no esa exactamente, sino esta. Cuando yo hago esta ecuación igual a 0, es como si intersectara una nueva función y la voy a poner acá. Y me tiene que dar los mismos x por x1 y x2 sobre el eje de las x, me va a intersectar la nueva parábola. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir acá y igual a x al cuadrado menos x menos 2. Le doy enter y fíjense. Lo voy a agrandar al dibujo. Para poder trasladarlo tiene que estar en la primera herramienta de puntero. Entonces lo puedo arrastrar. Entonces fíjense que el A coincide, pero el B y el próximo punto, voy a usar la herramienta de intersección y voy a intersectar la nueva parábola con el eje de las X y me va a dar
un C y un D. El C coincide con el A. Por eso lo hago que quede transparente, que no se vea. Y el D, quiero que vean que el D tiene X igual a menos 1, igual que el B. O sea que el D y el B están en la misma línea vertical y corresponde a X1 y el A a X2. Entonces, ¿qué hago yo cuando combino una parábola con una recta? Lo que hago es trasladar la parábola de tal manera que se vuelva una parábola que tiene las mismas raíces contra el eje X que las que tenía el sistema, que era la parábola con la recta. Es como si esta recta yo la hubiera enderezado y lo hubiera hecho coincidir con el eje de la X, pero además la parábola también se mueve. No se queda quietita. ¿Se entiende? Sí, un poco. Un poco, bueno. Lo importante es que si tomamos la primera parábola y la recta nos da la misma solución, o sea, cuando tomamos esto, nos da la misma solución que si sacamos la recta y Como la si hubiera sido la parábola, primera. como si hubiera ¿No? sido la segunda. La primera con la Pero, recta, la misma solución que la segunda. Porque claro, al hacer el sistema de ecuaciones, lo que estamos haciendo es combinando la recta con la parábola. Y nos queda otra parábola que tiene las mismas soluciones. Es un sistema equivalente, esto, con el sistema anterior. Esta es la parábola inicial con la recta y su equivalente es la parábola nueva. Tienen las mismas soluciones. ¿Sí? Esto y esto se llaman sistemas equivalentes porque tienen el mismo conjunto de solución. Entonces es lo mismo poner esto que esto. Y matemáticamente tiene sentido, porque yo elimino la variable i y hago igualación, igualo un término que era igual a i al otro término que es igual a i, y me queda una ecuación cuadrática, donde las soluciones siguen siendo x1 y x2. Por eso es un sistema equivalente, tiene la misma solución. ¿Está claro? Cuando tengan duda, lo que tienen que hacer es ponerlo en el GeoGebra y tratar de interpretar qué es lo que está pasando. Bueno. Vamos a seguir. A ver. Vamos a ver el 32. En el 32, lo que pide es obtener el dominio de las funciones. Vamos a ver el A y una más y el resto lo hacen ustedes. Tengo una función racional. ¿Por qué? Porque tiene un denominador que depende de x. O lo que es lo mismo, algo elevado a una potencia negativa.
Esta es racional. Bueno, ¿cómo es el dominio acá? ¿Cuál es la única cosa que podemos transgredir? Es 1 sobre 0. No tiene que pasar. Para eso entonces, como cálculo auxiliar, no es porque sea, sino que usamos la expresión 5 menos 4x igual a 0 para determinar el x que no va. Entonces, 4x igual a 5 y x es igual a 5 cuartos. Entonces, el dominio de la función es igual a los reales menos el elemento 5 cuartos como elemento. Para eso tiene que ir los símbolos de llave. Ahí tenemos el A. ¿Cuál quieren hacer de los 6 que hay acá? ¿Cuál creen que les tiene más bronca? Cualquiera, profe. Bueno, elegí uno. El 3. El 32, C. ¿Así es? Sí, sí. Bien. Entonces, h de x es igual a 1 más x cuadrado sobre x cuadrado o x cubo. Cubo, profe. Perfecto. Entonces ahora yo tengo que hacer, en el cálculo auxiliar, tengo que hacer la simulación de qué pasa si el denominador se hace 0. Entonces x cubo menos x igual a 0. Factoreo, extraigo factor común x, me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Eso me lleva a que tengo la primera raíz y a x cuadrado menos 1 lo factoreo como diferencia de cuadrados. Y ahí tengo las tres raíces. x1 igual a 0, x2 es igual a 1 y x3 igual a menos 1. Entonces el dominio de h, uno en automático le pone f, pero hay que poner el nombre de la función. Es igual a los reales menos lo que hace 0 al denominador. Entonces lo ponemos ordenado, menos 1, 0, 1. Y así los otros 4 ejercicios que espero que lo hagan ustedes en forma autónoma. Determine en el 33, ¿ya han copiado? Sí, sí. Hace rato. Perfecto. En el 33, en el 34, perdón. No, 33. Tenemos que hay que determinar dominio, asíntotas y realice un bosquejo de la gráfica de la siguiente función. Eh, 3 más 2x sobre 5x menos 1. Entonces, para sacar el dominio es lo que nosotros sabíamos, ¿no es cierto? El cálculo auxiliar es 5x menos 1 igual a 0, y de ahí queda que x es igual a 1/5. Entonces, el dominio de f es igual a los reales menos 1/5. Ahora dice que saquemos asíntota. Tenemos una recta dividida otra recta. Esta es la famosa homográfica, que es así o es así.
y hay una asíntota horizontal y una vertical. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si Sí, la sí, sí, me acuerdo. ponemos en su forma canónica, es I menos K igual a una constante A y abajo X menos H. Donde I igual a K es una asíntota horizontal y X igual a H es una asíntota vertical. ¿Cómo llegamos de la función a este tipo de forma en la expresión de la función? ¿Se acuerda que dividíamos? 2x más 3, lo pongo ordenado, dividido, aquí también tenemos que poner ordenado. Entonces ahora, 2x dividido 5x me da 2 quintos. 2 quintos por 5x me da 2x. Vamos bien. Y 2 quintos por menos 1, y hay que restar estos dos polinomios. Esto me da 0, y 3 positivo menos menos 2 quintos es igual a 3 más 2 quintos. Entonces el resto es igual a 15 más 2, 17 quintos. Ese es el resto. Teníamos que 9 dividido 2 era igual a 4 más 1 medio. Entonces 2x más 3 sobre 5x menos 1 es igual a 2 quintos, el cociente, más el resto, 17 quintos, sobre 5x menos 1. Entonces ahora la función la puedo poner por su equivalente. El cociente más y ahora este 2 quintos lo puedo pasar restando. Entonces me queda saco factor común 5 y me queda x menos 1 quinto. Este 5 lo combino con el 5 de arriba y me queda así. Donde el centro tiene coordenada HK es igual a 1 quinto, coincide con el dominio, y el K es 2 quintos, positivo. Ese es el centro. Y las asíntotas, asíntota vertical en X igual a 1 quinto. Y asíntota horizontal en Y igual a 2 quintos. Y como el A es positivo, o sea, el A es igual a 17 sobre 25. Entonces quiere decir que cuando yo grafico, esto es un bosquejo, nada más que nos indica los lugares importantes. Voy a graficar las asíntotas. En X es 1 quinto. Y en Y 2 quintos. Y como es positivo, la curva, perdón, tiene que ser línea, no recta. Las asíntotas forman los ejes que hacen que los ejes de simetría de la curva roja. Y los negros son los ejes coordenados. Este punto es 1 quinto y este punto es 2 quintos. Este es 0. ¿Está bien?
Este punto que está acá es menos 3 medios. X igual a menos 3 medios. Eso sale de hacer 0 al numerador. Yo hago la intersección con el eje OX y tengo y igual a 3 más 2x sobre 5x menos 1 y igual a 0. Entonces me queda 3 más 2x sobre 5x menos 1 igual a 0. Lo único que puede ser 0 es el numerador, o sea, el denominador, siempre y cuando sea distinto de 0, lo paso multiplicando y me queda 3 más 2x igual a 0. Cuando yo despejo el x de acá, me queda menos 3 sobre 2. Y el corte en el eje de la Y es cuando yo hago la intersección con el eje Y. Y me queda igual a 3 sobre menos 1. O sea, menos 3. Igual a menos 3. El dibujo está desproporcionado, pero si lo hacemos proporcionado, sale bien. ¿Cómo vamos a ver eso? Lo podemos ver en el GeoGebra. Vamos a borrar todo. Justo tiempo, profe. ¿Qué? Termino de copiar. Ah, pero yo no borré lo que está en la pantalla blanca. Ah, ¿no? Dios mío. Lo cambié, mira, ahí está todo. Pero pudiste copiarlo. Sí, llega a tiempo. Perfecto. Tranqui. Vamos a compartir GeoGebra y vamos a poner la función f de x igual y vamos a poner 3 más 2x entre paréntesis. Ven que es una recta y ahora la dividimos por la otra recta que era 5x menos 1. Pero tiene que ir entre paréntesis, si no solamente lo va a dividir con el 5x. Ahí están las dos rectas divididas. Y fíjense, tengo la herramienta de intersección, entonces, todavía no ha terminado el proceso. Ahí está. Ahí está tal como aparece en la... Tengo la herramienta de intersección, entonces marco el eje de las Y y la curva verde. Me da el punto A. ¿Cuál es el Y? Es menos 3. Y el X 0. Porque X igual a 0 es la ecuación del eje de las Y. Ahora hagamos lo mismo, intersectemos el eje de las X con la curva verde. Me da B. Menos 1,5. Y eso es lo que habíamos visto, que habíamos calculado. Menos 1,5 es lo mismo que menos 3 medios. Ahora veamos cómo hacemos en el GeoGebra con las asíntotas. Nosotros ya la habíamos calculado, entonces podemos poner x igual a 1 dividido 5. 1/5. Fíjense, perfecta la asíntota. Ahora pongamos y igual a 2 dividido 5. Ahí está perfecta la asíntota.
¿Se entendió? Sí. Yo sí lo entendí, no se los cuento. Bueno, entonces el dominio en este tipo de funciones, recta dividido recta, el dominio nos da los reales menos lo que hace cero el denominador. Y justo en ese lugar hay una asíntota vertical. Es más complicado, pero no imposible, calcular la asíntota horizontal cuando uno hace la división de las dos rectas. O sea, los dos binomios los divide entre sí y les da un cociente. Ese cociente es la asíntota horizontal. Fíjense. Cuando yo divido, 2/5 es el cociente. Ese queda acá y pasa restando al otro miembro y queda i menos 2/5. Ahí está la asíntota horizontal. Cuando i vale, la asíntota es i igual a 2/5. Este es el k. Con solamente hacer la división de la recta de arriba dividido la recta de abajo, el cociente, que es un número, ¿por qué? Porque tengo un polinomio de grado 1 dividido un polinomio de grado 1, me da un término independiente. Baja un grado. Entonces, y el resto también me da un término independiente. Dividido Me pregunto, el cociente. Sí. ¿no cree que me tarda mucho en sacar cada valor? Mira, yo lo enseño porque esta es la manera más rápida de hacerlo. ¿Vos tenés alguna mejor, más Yo confío rápida? que sí. Bueno, No, metele. no, Si no, enseñame, porque yo la verdad que no, si tuviera algo más rápido, lo enseñaría. yo sé que sí, profe. Además de ser el más rápido que conozco, es seguro. Es un método, el que tiene que memorizar acá usted es el método. Y ese método es seguro. Es práctico y es lo más rápido que tengo. Si aparece otra cosa, sería GeoGebra, pero no van a poder rendir con el celular ni con una computadora. Van a rendir con el papelito y el lápiz o la lapicera. Bueno, así con todas son rectas sobre recta, ¿sí? O sea que todas estas son las homográficas, así era, que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo las llamó acá. En la teoría hay otro método, pero me parece que es más inconsistente, el método más difícil de manejar. No le enseña la teoría, estoy buscando cómo era que enseñaba la teoría. En la teoría, y este es más rápido, pero hay que depender de la memoria fotográfica. Si vos tenés las dos rectas, repasemos el método, AX más B sobre CX más D, entonces X igual a menos D sobre C es la asíntota vertical. Y igual a sobre C es la asíntota horizontal. ¿Está? De esa manera, profe, le he hecho yo. Claro. Y si este es más rápido, vos tenés que tener confianza en lo que vos sabés. ¿Cómo dijo? Para repetirlo. Que esto es el método más rápido, es un resumen, pero ¿de dónde sale esto? Sale de lo que yo les enseñé. ¿Sí? Acá no dice nada de ponerlo en la forma canónica.
que sería I menos A sobre C igual a algo, ese algo no está definido, que multiplica ese algo dividido X menos DC, D sobre C. Y acá hay algo. Que no, hay que, ¿cómo lo encontramos? Dividiendo los dos polinomios. Cuando vos haces AX más B dividido CX más D, lo que sale acá es lo que va ahí arriba. ¿Está? Perdón, no lo que sale ahí. Acá sale el resto. Aquí abajo sale A sobre C. Entonces el resto es lo que va ahí arriba. Bueno, en el 34 el problema es al revés. De la gráfica vamos a la ecuación. Entonces yo voy a tratar de reproducir en el ejercicio 34 la gráfica. Voy a poner las asíntotas en azul como veníamos en verde. Bueno, en azul está bien. Entonces, esto es menos A y esto es 2A. Y entonces el centro tiene coordenadas menos A, 2A. Y la curva es así y así. Perdón, así y así. Entonces, ¿cómo la ponemos? Ah, no es 2A, es A más 2. Este es... Ustedes me tienen que decir si yo la pifio, ¿no? Bueno, entonces ahora, dada la función racional, f, ¿cuál es f? Están puestas en A, por ejemplo, f de x es igual a kx más 1 sobre x más 1. Y hay que encontrar k para que se dé esta condición de que el centro sea menos a sobre 2a. Entonces habíamos dicho, esto es equivalente a poner hk. El h era 1 sobre 1. 1 sobre menos 1. Porque salía de que x más 1 era igual a 0, entonces x es igual a menos 1 sobre 1 igual a menos 1.
Si h es menos 1, quiere decir que a es igual a 1. Y k es igual a más 2, entonces igual a 1 más 2 igual a 3. Entonces el centro es menos 1, 3. Y si k es igual a 3, y eso era igual a k sobre 1, que eran los coeficientes de x en el numerador y en el denominador, en consecuencia, k es igual a 3. Ahí está resuelto el problema para el apartado A. Y así hacen ustedes los otros apartados. ¿Está bien? Sí. Bueno, en el último, en el 35, tenemos que la función, en el caso A, es igual a 4 por raíz de x menos 2 más 1. Entonces, cuando queremos sacar el dominio de f, lo que tenemos que ver es qué cosas puede haber de transgresión. La única es que la raíz no puede ser negativa. Entonces, x menos 2 puede ser mayor o igual que 0, pero nunca menor que 0. Entonces, esa es la restricción. Entonces, x mayor o igual que 2. Eso significa que es equivalente al intervalo 2 infinito. Y de ahí es que el dominio de la función es 2 infinito. ¿Qué significa? Que esta función va a ser válida solamente en 2 infinito. Cuando x vale 3, vamos a tener un valor para la función. Si vale 1, que está fuera de este intervalo, ya no vamos a tener un valor. ¿Cómo le damos la cana en GeoGebra? Vamos a GeoGebra y lo pongamos y vas a ver claramente. Borremos esto. Y pongamos f de x igual 4 por SQRT, que quiere decir square root o raíz cuadrada, entre paréntesis x menos 2. Cierro el paréntesis y más 1. Lo que está entre paréntesis queda debajo de la raíz. Cuando yo le doy enter, queda dibujado tal como está en el enunciado. Y fíjense cuál es la curva. Empieza en 2. Desde menos infinito a 2 no hay nada. Lo puedo achicar para que ustedes vean. Solamente hay curva a partir de 2 en adelante. En 2 hasta infinito. Pero de menos infinito a 2 no hay nada. O sea que está bien que el dominio de la función está bien calculado. El dominio de la función es de 2 hasta infinito. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿qué pasa si reemplaza ahí en GeoGebra el 1 en la X? No entiendo. Digamos Usted que dijo que comprobemos claro, que usted solo dijo en que no 2 puede se tomar el 1. claro, Bueno, fíjate, lo puedo probar lo hacer. que dice el compañero. Ahora entiendo lo que vos querés hacer. Yo voy a poner un punto a igual a que la abscisa sea 1 y la ordenada la resuelva como f de 1. Si yo le doy enter a esto, me va a dar que el a no se puede graficar, fíjate. Hay 2 signos de pregunta. No lo puede calcular. Y por supuesto que aparece apagado el punto azul porque no lo puede graficar.
Fíjate, la función está prendido el punto azul. Si yo le hago un clic en el punto azul, la apago, no la borro. O sea, la borro del gráfico, no la grafica, pero la función está, la puedo volver a poner. En cambio, en el punto puedo pasarme toda la tarde tecleando en el punto azul y no lo va a poner porque no encuentra una definición en los números reales de A. ¿Se entendió? Todas estas cosas que a ustedes se le ocurren, háganlas, pruébenlas. Pero lo que saque el resultado, interprétenlo. Van a aprender muchísimo jugando con GeoGebra de esa manera. Bueno, con esto verificamos el dominio. Si la función es media complicada y tiene varias restricciones, es difícil sacar el dominio, pero lo terminas sacando si estás bien orientado con el método. Una manera de corregir no es haciendo como en la primaria, decir, señorita, me corrige los deberes, sino ir al GeoGebra, poner en GeoGebra y ver dónde están los huecos y dónde está lo que hace y lo que no hace. ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer un recreo. Son 9:23, a las 9:35 los espero con todas las preguntas que ustedes quieran hacer para terminar bien afinados para mañana. Mañana a las 8:10 tienen que estar ustedes haciendo cola, van a ir a la misma aula y van a rendir con el mismo profesor, que no soy yo. Y ese profesor que les toma, le va a corregir. Y espero que me hagan sentir orgulloso, que hagan un buen examen y aprueben con buena nota. Para que no vayan diciendo por los pasillos de la tecnológica que yo soy un mal profesor y que mis alumnos no aprenden nada por culpa mía. ¿Van a hacer sentir orgullosos, sí o no? Grabemos. Bueno, gente, ¿qué quieren repasar? Profe, el punto 34, el B, que dice G de X, y tiene 3X sobre raíz cuadrada de X más 4. A mí me sale que el dominio de función sería menos 4 hacia infinito. ¿Cómo se lo graficaría? Disculpa, ¿el 35 B larga? Sí, es que yo tengo la cartilla antigua y a mí me sale como 34 el punto. Ah, bien. Vos decime si es este. Yo lo tengo como... Vos tenés la cartilla de diciembre Sí. del año pasado. Bien. ¿Así es? Sí. Perfecto. Bueno, acá, ¿cómo se calcula? Hay que ver que la raíz cuadrada funcione, y eso es x más 4 mayor o igual que 0. Pero como está en el denominador, hay que eliminar el 0 y ahí quedan las dos condiciones en una sola expresión. Entonces x mayor que menos 4. Eso significa que es menos 4 infinito el dominio de la función g. ¿Cómo se grafica? Profe, ¿sería abierto en menos 4? ¿Cómo? O sea que no se lo toma al Es valor abierto, de... profe. Es abierto, claro. Porque no es igual, digamos, o sea, mayor igual o menor igual. ¿No? No, no es mayor o igual. Porque si Por fuera eso. menos 4, yo pongo x igual a menos 4, me queda 3 por menos 4 dividido 0. Porque la raíz de A eso 0 voy, es profe. 0. Entonces esto no Le estoy existe. diciendo que no dice.
Ah, diciendo que bien. nos dice que es mayor o igual. Perfecto. No tiene que ir mayor o igual. Ahora entendí. Perfecto. Bueno, así se lo saca. Ahora, graficarlo, y bueno, hay que hacer un análisis más concienzudo. Por ejemplo, tenemos que ver paridad. Primero, intersección con los ejes. Entonces, 3x igual a 0, porque el denominador no puede ser 0. Lo único que puede ser 0 es el numerador. Entonces queda x igual a 0. Y como y es igual a 0, pasa por el origen. O sea, el punto de intersección de la curva es el origen. Intersección con el OI. Entonces me queda y igual a 0 sobre raíz de 4 da 0. Da el mismo punto. El único punto donde corta la curva a los ejes es en el origen. Después paridad. Acá nosotros vimos de que el dominio es lo que hacemos primero. Después, segundo, o B, es la intersección con los ejes. C es paridad. Pero no hemos enseñado paridad, ¿verdad? El No. análisis ¿No? de paridad. No hemos enseñado paridad. Eso es un análisis, parte del análisis de la función, pero no se lo enseñó acá. Así que lo vamos a saltear. Y como C vamos a tomar, ¿qué más veíamos acá? Profe. Sí. Disculpe. ¿Qué más veíamos en el análisis de función? A ver. ¿Veíamos crecimiento? No. Eso ve después en la gráfica. ¿Asíntotas? Sí, así entonces, ¿no? En algunas funciones veíamos asíntotas, en las otras nos quedábamos en el molde, no veíamos nada. En las cuadráticas sacábamos el vértice. Bueno. Lo único que tengo de dato es... Profe, Sí. cuando hace la intersección con el eje X, ¿no pasa el 3 para el otro lado? ¿No quedaría menos 3? Por supuesto, de ahí llego acá. Hay varios pasos intermedios y llego a x igual a 0. El paso intermedio que no puse es este. Y sigue siendo igual a 0. Entonces de aquí vamos acá y de acá vamos ahí. ¿Cuánto es 0 dividido 3? 0. Bien. 0. Es el problema de los caramelos. No tengo ningún caramelo y lo tengo que repartir entre 3 personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? 0. Bueno, entonces, como acá no les están pidiendo que grafiquen, en el análisis de función que ustedes están haciendo es muy elemental, faltan herramientas. Cuando las tengan van a poder hacer el análisis de las funciones y después del análisis la van a poder dibujar como si tuvieran ustedes un GeoGebra en la cabeza, pero hoy en día lo que tienen que hacer es usar GeoGebra para ver, para verificar que lo que han sacado de dominio es correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá lo cambio, por ejemplo, 3x dividido la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada es x más 1, ¿verdad? No, más 4.
Entonces aquí pongo más 4 y le borro el más 1 final. Y ahí la tengo a mi función. Y veo cómo se grafica. Pumba. Acá la vamos a achicar para que ustedes vean. Tiene una asíntota en x igual a menos 4. Ahí está la asíntota. Y pasa por el origen. 0 y f de 0. A ver. Profe. Tiene que dar 0. Ah, es que puse f de 1. Acá tiene que dar f de 0. Ahí está. Ahí pasa por el origen. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La asistencia la Ah, puso. bien. Tenía razón. Gracias por hacerme acordar. Se va la última asistencia. Voy a poner en el chat. Ahí está. Pruébenla, por favor. Funciona, profe. Buenísimo. Bueno, ustedes se dan cuenta que este es el último día, ¿no es cierto? Y mañana es el parcial. O sea que han venido haciendo los ejercicios. Así que de lo que han venido haciendo, el que tenga dificultad con alguno, me puede consultar ahora o después por WhatsApp. Muchos de los ejercicios que no hicimos y que sería importante hacerlos bien son los de geometría, donde hay que aplicar los teoremas del seno, del coseno, Pitágoras, superficie de triángulo, superficie de trapecio, superficie de circunferencia, todas esas cosas. Profe, ¿Sí? no sé si se quiere fijar ahora o después le mando el ejercicio de trigonometría, el 34 creo, ¿Qué que trabajo no lo podía práctico? sacar, no sé si ¿Cuál es el 3, la unidad 3? sí, Sí. Y el ejercicio es el... 34 creo que era, un triángulo. Estoy buscando. Lo tengo. Ah, ese ya lo paso al grupo. Ya lo resolví anoche y se lo pasé a un compañero de ustedes. Ya lo copio al grupo. Dale. Es bien fácil cuando uno sabe qué buscar. Ahí cuando lo vean se van a dar cuenta. A ver. Chan, 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 chan. Aquí está. No, este no es. Acá está. Lo paso al grupo. Dale. ¿No sabe cuántos puntos van a hacer, profe, en el parcial? No, no tengo idea porque yo no lo diseñé el parcial, pero seguramente el tiempo está acorde a los ejercicios, a la cantidad de ejercicios que dan. Ahí lo han recibido en el grupo, ¿sí? Está hecho en una hoja de papel, hay una foto. Profe, Sí, es lo que estaba viendo, el triángulo isósceles. el triángulo que está en línea de puntos es isósceles. Y además el trapecio es isósceles.
Claro, claro, eso no sabía si la base como el trapecio era isósceles, también lo tenían que tomar el triángulo como isósceles. No, no está relacionado. Se ve que el triángulo es isósceles. Pero además, si vos tomás las líneas en punto más el trapecio, termina dando un triángulo rectángulo. ¿Todos tienen noción de cómo es el problema? Eso también no sabía si se lo podía tomar porque tenía como una pancita o algo así. Sí, no está bien dibujado. Pero si no es así como yo te digo, no tiene solución. Bueno, Claro, yo también, o sea, sin ese dato creo que no lo podía sacar. claro. El triángulo es isósceles. Entonces, si es isósceles, nosotros tenemos que esto es 40 grados y para que dé 180, este beta es igual a este beta. Entonces, 180 grados, que es la suma de todos ángulos interiores de cualquier triángulo, es 40 más 2 Y era beta. 70, 70. Entonces, de ahí despejamos 180 menos 40 dividido 2 es igual a beta. 180 menos 40 es 140 dividido 2 da 70 grados cada uno. Tal como usted anticipó. A su vez, la base de este triángulo es la diagonal del trapecio isósceles. Y esto es la continuación. Y entonces, esto es así y así. Entonces, si yo saco las alturas, esta distancia que le voy a llamar C es igual a esta C. Y esto sería la base del triángulo rectángulo A. Y la base menor, la base mayor es A. Y la base menor es la base mayor menos 2 veces C. Ahora, ¿cómo saco C? Bueno, este ángulo es 40 grados. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tener una recta cortada por dos paralelas. Una es así y otra es así. Entonces, este es 40 y este es 40 porque son correspondientes. ¿Está? Sí, En eso dos no lo rectas sabía. paralelas cortadas por una secante. Este es un principio básico de la geometría euclidiana. Esta es la secante y estas dos verticales son las rectas paralelas. Entonces vos tenés, el cateto es 6 centímetros y acá el cateto es 40 centímetros. ¿Por qué? Tenemos un isósceles, los dos lados son iguales. Entonces fíjense que en el triángulo mayor, donde esto es 40, este lado es 46. Y en el triángulo chiquito, donde esto es 6, acá también es 40. Si tienen esas tres cosas, porque los dos tienen ángulo de 90 grados acá, ya con tres datos que son iguales o son semejantes, los triángulos son semejantes. Entonces yo puedo hacer esto es C y esto es A. Esto es 40 y esto es H. H es la altura del trapecio. Entonces se da la siguiente proporción. 46 es a su correspondiente en la como 40 es a H y como A es a C. Con estas relaciones yo las puedo agarrar
Así saco H. Así y saco la relación entre A y C. Y como A lo conozco porque tengo raíz cuadrada de 46 al cuadrado menos 40 al cuadrado por Pitágoras, de acá saco H y de acá saco C. Y ya tengo H, C, la base mayor, la base menor, y ya puedo sacar el área del trapecio. El área del trapecio, como ustedes saben, esta es la base mayor, la base menor y la altura, y no necesito más nada. El área es base mayor más base menor por la altura sobre 2. Profe, Sí. ¿Pitágoras era sumando los o era restando? Ah, mira qué linda pregunta que has hecho. Ahí vos me mostrás tus cartas y yo veo que a vos no la entendés bien a Pitágoras. Es suma de catetos, pero esta es la hipotenusa. Y este es un cateto 1 y este es el cateto 2. La hagamos como tiene que ser. 46 al cuadrado, la hipotenusa es a al cuadrado más 40 al cuadrado. Y ahora Hizo, paso esto para allá y ya me queda el otro cateto. ¿Se entiende ahora? sí, es que lo hizo, digamos que se saltó lo que hizo. Exacto, me salté unos pasos porque no puedo hacerlo todo secuencial. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Decir, ¿qué ha hecho el gordito? ¿Ha hecho esto? ¿De dónde lo sacó? ¿Lo inventó? ¿Cayó en un meteorito? ¿O lo trajo un papelito, un chino al aeropuerto y el gordito lo agarró y copió? No, todo tiene su relación de dónde viene. En la mayoría de los casos, lo que hago está bien. Así que revísenlo, pero eso les va a permitir aprender. ¿Profe? Sí. O sea que siempre que tengamos dos lados podemos sacar el otro por Pitágoras. Sí, si el Yo que triángulo quiero es con la rectángulo. hipotenusa nomás. Si el triángulo es Sí, sí. rectángulo. Sí. Si tenés dos lados, el otro también. Y cuando tenés un triángulo que no es rectángulo, podés usar o teorema del seno o teorema del coseno. Sí, sí. Gracias. No, Profe. de nada. Sí, me gusta ¿Puedo cuando explicar salen el preguntas así. 27C? ¿Cómo? ¿Puedes explicar el 27C del práctico 4? De práctico 4. Déjame que lo busque. (27C). Lo encontré. Bien, sí puedo. Eso es una suma de cocientes polinomiales. Suma resta de fracciones polinomiales. X más 4, 3x menos 6, menos x menos 6. Sobre esto es largo, ¿no? No podemos ahorrar ningún paso acá. Vamos a hacer en los cálculos auxiliares la suma de las dos fracciones del término de la parte de la izquierda de la ecuación, ¿sí? X más 4 sobre 3x menos 6 menos x menos 6 sobre 4x más 8, menos 8, perdón. Ya no sé ni copiar. Y lo vamos a hacer no
en la ecuación original, sino que vamos a resolver esto primeramente. Primero ¿Se y puede sacar principal, factor común? sí, puedo sacar factor común. Y al sacar factor común, se revela de que es más fácil el tema. Saco factor común 3, me queda x menos 2. Y aquí me queda 4x menos 2. Entonces, ¿cuál es el común denominador? Una vez el 3, una vez el 4 y una vez x menos 2. Este es el mínimo común divisor. Lo divido en 3x2, que es la primera fracción, ¿y qué me queda? Me queda 4. Entonces 4 multiplica al numerador. Menos, divido el común denominador, este. Lo divido en el denominador acá y me queda 3. Ese 3 multiplica al de arriba. No me olvido el signo menos. Entonces, el denominador es 12x menos 2. Y el numerador tengo que desarrollar y agrupar. 4x más 16 menos 3x menos 18. Esto es igual a x, porque es 4x menos 3x, un solo x. El 1 no lo pongo. Y menos 18 más 16 es menos 2. Sobre 12 por x menos 2. Profe, ¿Sí? tiene que distribuir el menos. Es menos Ah, 3 por menos 6. entonces más 18. Tiene razón. Entonces, 18 más 16, ya me estaba poniendo contento porque iba a poder simplificar y no puedo simplificar. Me has pinchado el globo, flaco. Entonces, está bien, está bien. Un X y acá es 6, 8, 14, me llevo una, es 34. Ahí está. Ese es el primer término, o sea que acá yo puedo poner X más 34 sobre 12x menos 2 igual a x más 1 sobre x menos 2. Se puede simplificar también. Ahí puedo ¿Verdad? simplificar, pero fíjense que ahora, para que yo pueda simplificar, tengo que decir que x tiene que ser distinto de 2. Cuando yo pongo esa condición, yo puedo pasar este factor multiplicando arriba y ahí lo simplifico. O lo que es igual, puedo multiplicar ambos miembros de la ecuación por x menos 2. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque x menos 2 es distinto de 0. Porque se da esta condición. Como yo al simplificar me desaparece los x menos 2, si yo no hago esta salvedad, desaparece esa condición. Y después me trae problema, porque yo digo, no, si también para 2 es válido, y resulta que si meto x igual a 2 aquí, ya hace agua mi teoría de que todo es válido para todo x. ¿Entienden? Y eso ¿por qué no lo podríamos hacer, digamos, bien, ¿cómo lo puedo decir? Factoreamos, tendríamos que poner esa condición Exacto. al Si yo, principio nomás. no, porque al principio yo lo sigo teniendo en el denominador. ¿Sí? Profe, Sí. y nos podemos dar cuenta, digamos, si nos olvidamos de eso, haciendo la verificación simplemente, si es que, digamos, una solución Sí, no da 2, hacemos pero la tenés verificación que, con 2, si y vos si no da haces, 0, ¿cómo te vas a avivar que tenés que hacer la verificación con 2? Si después que porque lo simplificas ya no te queda. Ahora la expresión te queda, fíjate,
te queda x más 34 igual a 12 por x más 1. Y ahí te desapareció. Si vos no haces esta salvedad, que te la tenés que acordar hasta el final del ejercicio, no se te va a pasar, ¿me entendés? Entonces, x menos 12x igual a 12 menos 34. Entonces, menos 11x igual a 22. Entonces, x es igual a menos 2. Y con menos 2 sí funciona. Menos 2 es distinto de 2. En consecuencia, x igual a menos 2 es una solución válida. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué entonces en el segundo paso sí se podría hacer eso y no en el primero? Bueno, en el primero no sé qué me queda en el denominador me puede quedar, si no fueran estas los cocientes, los denominadores, me podría quedar un denominador muy complicado y puede tener varias raíces, y entonces tengo que eliminar todas las raíces del dominio de esto. Y si alguno de los resultados o el único resultado coincide con esos tres, este sistema no tiene solución. ¿Se entiende? Claro. O sea, lo mejor sería juntarlo y de ahí. La manera en que lo estamos haciendo ahora, así, creo que es la que combina el menor número de pasos, el menor esfuerzo, pero sin perder seguridad. Si lo queremos hacer más rápido, queremos saltear más pasos, podemos perder la seguridad de qué es lo que hacía cero el denominador y entonces después la pifiamos. Tomamos como válida una solución que no es. Profe, Sí. 12 menos 34 no es menos 22. A ver. Tienes razón. Y ahí tenemos un problema. Quedaría 2. Claro. Tienes razón. Y para eso es este ejercicio. No existe solución válida. Ahí está. Por eso es tan importante tomar nota cuando uno simplifica. ¿Qué estoy eliminando? Estoy eliminando esta restricción también. Si bien la elimino de la ecuación, tengo que tener presente, en algún lado tengo que tener anotado que eso sigue, esa restricción existe en el planteado inicial, el planteo inicial del problema. ¿Se entendió? Y si usted lo pasa a multiplicar para arriba, lo mismo sería, ¿no? Tienen que tener la condición. Es lo mismo. Cuando uno dice de que está dividiendo y pasa multiplicando, es porque en realidad ha hecho esto que yo puse en rojo. Ha multiplicado a ambos miembros por el contrario. Y ese contrario tiene que ser distinto de 0 para poder simplificarlo. Y eso significa que estaba dividiendo, pasa multiplicando. Pero la operación real es esta que hicimos acá. Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por la misma cantidad y entonces no altera la igualdad. Bueno, chicos, estamos pasado el tiempo, son 10:07, la cortamos acá, pero creo que han aprendido bastante. El que me ha seguido ha aprendido.